Buenas tardes. Señores y señores, con sumo beneplácito, damos inicio en este 10º Congreso Internacional de la Lengua Española a la sesión plenaria de homenaje a Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, académico de la RAE, miembro de la Academia Peruana de la Lengua, insigne figura de las letras universales e hijo ilustre de Arequipa. Permítame al iniciar saludar y reconocer la presencia de las distinguidas autoridades que hoy nos honran con su presencia. Su Majestad Felipe VI, el Rey de España, señor Secretario General del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, embajador Eric Anderson Machado, señor Gobernador de Arequipa, Raúl Sánchez Sánchez, señor Alcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera Chávez, don Ernest Urtasun, Ministro de Cultura del Reino de España, doña Susana Sumerso, Secretaria de Estado para Iberoamérica, el Caribe y el Español en el mundo, señor Andrés Salamant, Secretario General Iberoamericano, don Alejandro Avellán, embajador de España en la República del Perú, don Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, y don Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Autoridades nacionales, regionales, provinciales y municipales, directores de las Academias de Lengua Iberoamericanas, familiares de Mario Vargas Llosa, participantes de este Congreso, autoridades académicas, civiles, militares y culturales, representantes, señores y señoras. Corresponde el privilegio de la apertura y presentación a don Eduardo F. Hopkins, presidente de la Academia Peruana de la Lengua, a quien me permito invitar. Muy buenas tardes, Majestad, señores académicos, señoras y señores, compatriotas de la nación panhispánica. Agradezco a la Real Academia, a su director, también a Sale, al director del Instituto Cervantes, a la Cancillería peruana y a todas las autoridades de Arequipa que han ayudado a desarrollar este estupendo homenaje que iniciamos en unos segundos, ¿no? En las obras y ensayos de Mario Vargas Llosa podemos observar que una de las mayores tradiciones es la de la apatía, la indecisión. Dante llama ignavos a los indolentes, los inertes, los inmóviles, a los que carecen de fuerza moral. Su vileza y abyección generan desprecio. No vale la pena hablar de ellos ni recordarlos. Es irónico el suplicio que imagina el poeta para los ignavos, al condenarlos a perseguir en la eternidad una bandera que cambia de dirección rápida e incesantemente. Este es el sublime castigo que asigna Dante a los indecisos, la pérdida total de la voluntad. Karl Popper dice que los hechos como tales carecen de significado. Solo pueden adquirirlo a través de nuestras decisiones. Isaiah Berlin señala que más allá de los sistemas de valores y de su diversidad, existen principios autónomos universales que pertenecen a la naturaleza del hombre como ser racional. Berlin precisa que una estratagema de los regímenes totalitarios es presentar todas las situaciones como estados críticos de excepción, lo cual exige la inmisericordia eliminación de todas las metas, interpretaciones, formas de conducta, salvo el fin inmediato, concreto, absolutamente específico, que obliga a todo el mundo, que requiere de medios y fines tan clara y estrechamente definidos que resulta fácil imponer sanciones para quienes no los persigan.
De esta manera, las posibilidades de elección quedan restringidas al máximo. Friedrich Hayek, implacable estudioso de la moralidad totalitaria, constata que donde hay un fin común que todo lo domina, no hay espacio para normas o preceptos morales generales. Cuando Mikhail Bakhtin examina a los personajes principales de las novelas de Fyodor Dostoyevsky, los define como hombres de la idea. El concepto de idea en Bakhtin es sumamente complejo, pues implica un sólido entramado dialógico y polémico de diversas concepciones que encarna en los protagonistas. En la obra de Dostoyevsky habita el modelo, el caso más extremo de hombre de la idea, que dejó fascinado a Nietzsche en una librería de Nizza. Es el caso del hombre del subsuelo, sumergido en su total determinismo, o antideterminismo, para ser precisos. Justamente Nietzsche, en una carta a su leal amigo, el músico Peter Gast, del 7 de marzo de 1887, escribe en torno a esta primera obra que conoció del escritor ruso. Hubo un verdadero golpe de genio de la psicología, dice Nietzsche, una pieza terrible y cruel de escarnio del conócete a ti mismo, pero con una audacia tan ligera y tanto deleite de fuerza superior que me quedé totalmente ebrio de placer. Mario Vargas Llosa acostumbraba a indicar que tanto Berlin como Popper y Hayek formaban parte sustancial de su pensamiento. A partir de ellos, derivó una poderosa unidad interpretativa, aplicada con energía en su actividad intelectual y artística. Popper había recuperado la visión democrática de Pericles, quien consideraba indisociable la felicidad y la libertad en los ciudadanos. Desde este antiguo principio, Popper llega a definir la libertad como apertura del mundo y de la conciencia, en la que los individuos son responsables de sus decisiones, sin sujeción a predeterminismos. Para Berlín, la amplitud de la gama de elecciones indica el grado de libertad que posee un individuo y explica que en este contexto la responsabilidad humana tiene que ver con la existencia de un ámbito limitado pero real de la libertad del hombre. Mario Vargas Llosa era un hombre de la idea, de una idea fundamental que consiste en meditar y actuar en torno a lo que significa para la humanidad la civilización, en la que el individuo, con su libre voluntad, puede actuar contra todo tipo de determinismos o fatalismos. La perversión moral generada por los determinismos del poder totalitario es la que genera una de las mayores repulsiones en su sistema de pensamiento. Un apasionado artista de la ficción literaria y un incansable defensor de la verdad, no toleraba el perverso engaño de las ficciones ideológicas. En su narrativa, los determinismos, con sus promesas de ilusorios fines últimos, constituyen materia temática, contexto de la acción, principio de caracterización de personajes, los que enfrentan con decisión tanto los muros tangibles como los invisibles del determinismo, de lo predictivo, lo oracular, lo teleológico. Es el desorden, el azar, lo accidental, lo incoherente, lo que los configura como contradictorios, irracionales, impredecibles, asistemáticos. Con frecuencia, tales personajes deciden actuar impulsados por una intuitiva responsabilidad cívica individual, asumida espontáneamente, con decisión, ejerciendo, como propone Berlin, la más preciosa de las libertades, la de elegir qué, cómo y quién ser. El escritor peruano siempre estuvo atento a identificar, examinar y exponer los brotes de barbarie en la historia y en el mundo contemporáneo. Vivimos tiempos de adicción a la violencia, de fascinación por el espectáculo de la moral sacrificial. Hoy, la palabra viva y auténtica de Mario Vargas Llosa
es más necesaria que en otros tiempos de barbarie. Muchas gracias. Iniciamos ahora una presentación de varios expositores en torno a este personaje tan querido, tan apreciado en el mundo de la literatura universal. No sé si usted inicia los... Muy bien, gracias. Agradecemos al señor don Santiago Muñoz Machado. Ha sido la participación de don Eduardo Hopkins, presidente de la Academia Peruana de la Lengua, que me permito agradecer reiteradamente. Como se ha anticipado en estos momentos, será nuestro el privilegio de invitar al señor don Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Majestad, autoridades, académicos, congresistas, es tan copiosa la obra escrita de Mario Vargas Llosa que vano sería intentar resumirla en estos minutos de homenaje. Sus novelas magistrales invitan siempre al regreso. Son más de uno los escritores que han confesado que antes de iniciar la aventura de escribir un libro nuevo, vuelven a leer Conversación en la Catedral para tener una composición modélica en la que inspirarse. Es como el retorno continuo al Quijote que lleva a disfrutarlo una y otra vez sin saciarse. Selecciono en consecuencia para recordarlo en este elogio póstumo un concreto punto de vista, la parte de su obra que está más ligada a su actividad académica, de la que proceden ensayos literarios que no son los más conocidos de sus escritos. Nuestro noble y añorado amigo se incorporó a la Academia Peruana de la Lengua el 27 de agosto de 1977. Ingresó en la Corporación Hermana cuando había publicado 3 de sus grandes novelas, La ciudad y los perros, 1963, La casa verde, 1967 y Conversación en la catedral, 1969. Su discurso de ingreso versó sobre José María Arguedas entre sapos y halcones. Para entonces había aparecido también alguno de sus ensayos memorables, como el titulado García Márquez de Historia de un deicidio, su tesis doctoral en la Universidad Complutense de 1971. En este texto está la primera exposición sistemática de sus ideas sobre la novela como arte de la transformación de la realidad. Analizó en el discurso la obra de José María Arguedas, el notable autor de Los ríos profundos. Vargas Llosa sitúa a Arguedas como creador en ese territorio en que la verdad y la ficción se confunden. Dijo en su disertación, literalmente, que los cuentos de Arguedas no son veraces, en el sentido que dan a esa palabra quienes creen que el valor de la literatura se mide por su aptitud para reproducir lo real, para repetir lo existente, quienes piensan, como decía Stendhal, que la novela es un espejo. La literatura expresa una verdad que no es histórica, ni sociológica, ni etnológica, que no se determina por su semejanza con un modelo preexistente. Es una escurridiza verdad hecha de falsedades, modificaciones profundas de la realidad, desacatos subjetivos ante el mundo, correcciones de lo real que fijan ser su representación. Si en ella otros hombres se reconocen, la admiten como suya, leen en ella sus propias vidas, la mentira literaria, como tocada por una varita mágica, pasa a ser verdad, realidad viva, mito y símbolo en el que el hombre ha transfigurado sus heridas y sus deseos. Terminaba ensalzando la literatura como algo sustancialmente distinto del modelo real. Lo que hace un escritor original, como lo fue Arguedas, es mentira persuasiva, en la que otros hombres de aquí o de otras geografías de nuestro tiempo o del porvenir reconocerán una vez más la protesta de un hombre contra la insuficiencia de la vida. Esta idea del discurso procede por entero de su tesis doctoral sobre García Márquez,
en la que analizó la obra total del escritor colombiano. La subtituló Historia de un deicidio porque, como explica en el capítulo El novelista y sus demonios, escribir novelas es un acto de rebelión contra la realidad, contra Dios, contra la creación de Dios que es la realidad. Es una tentativa de corrección, cambio o abolición de la realidad real, de su sustitución por la realidad ficticia que el novelista crea. Es un disidente, crea vida ilusoria, crea mundos verbales porque no acepta la vida y el mundo tal y como son o cree que son. La raíz de su vocación es un sentimiento de insatisfacción contra la vida. Cada novela es un deicidio secreto, un asesinato simbólico de la realidad. Volvió sobre lo mismo cuando ingresó en la Real Academia Española el 15 de enero de 1996 con un discurso titulado Las discretas ficciones de Azorín. Explicó entonces lo que el lector espera legítimamente del escribidor, que es que lo divierta y lo maree, que lo excite y lo intrigue, que le haga pasar gato por liebre y por unas horas lo arranque de la mediocridad del mundo real y lo traslade a las exaltantes comarcas de la ilusión. Vargas Llosa manifiesta su devoción por el fantaseador contemplativo, una figura opuesta a él en muchos sentidos y al que, sin embargo, considera un amigo cuya aprobación necesita. Tal vez la explicación, concluía, esté en la fatídica ley de la atracción de los contrarios. Pero lo cierto es que sus libros me estimulan y me emocionan siempre y que de tanto asomarme a través de ellos a lo que hizo y a lo que fue, he llegado a sentir que formó parte de mi círculo privado y a considerarlo grande amigo, uno de esos cuya aprobación quisiéramos desesperadamente alcanzar para todo lo que escribimos. Camilo José Cela, al contestar al discurso de Mario en nombre de la Academia, retomó la idea que procedía del recipiendario, aunque no lo citó en su tesis doctoral sobre García Márquez de la novela como deicidio. Dijo el Nobel Cela, estar ante un hombre que con su imaginación, con su arte y con su lengua, es capaz de conseguir lo que pocos mortales alcanzan, crear una realidad verbal que remeda, enriquece o trasciende la realidad común. En cierto modo, para él, escribir novelas es un acto de rebelión constante, una forma sutil de deicidio, pues como una especie de divinidad escribidora alcanza a crear otros mundos para corregir las limitaciones del que le ha tocado vivir. Para don Mario, la raíz de su vocación es un sentimiento de insatisfacción contra la vida y cada novela representa un asesinato simbólico de la realidad. En fin, la pista de estas ideas literarias de Vargas Llosa aparece con reiteración en otros ensayos suyos, entre los que destaco a este respecto La verdad de la mentira, publicado en 1990. Se lee en este escrito este desinhibido resumen. En efecto, las novelas mienten, no pueden hacer otra cosa, pero esa es solo una parte de la historia. La otra es que mintiendo expresan una curiosa verdad que solo puede expresarse disimulada e encubierta, disfrazada de lo que no es. Dicho así, esto tiene semblanza de galimatías, pero en realidad se trata de algo muy sencillo. Los hombres no están contentos con su suerte y casi todos, ricos o pobres, geniales o mediocres, célebres o oscuros, quisieran una vida distinta de la que viven. Para aplacar tramposamente este apetito nacieron las ficciones. La otra cuestión sobre la que abundó con sus escritos académicos fue sobre la técnica narrativa. Lo hizo muy especialmente en sus ensayos La orgía perpetua sobre Flaubert y su Madame Bovary y mucho en la mirada inquieta de Pérez Galdós. En la primera ensaldó a Flaubert, de quien confesó haber aprendido más que de ningún otro novelista. El narrador omnisciente era para él un descubrimiento narrativo fundamental que Galdós, de aquí la severa crítica a su obra, no llegó a aprender. Años después volvió a comentar sus deudas con Flaubert y otros maestros en su intervención ante el Pleno de la Académie Française y antes en su discurso de recepción del Premio Nobel de Literatura. El primer discurso tomó lugar en la Coupole, la sede de la Académie Française. Elogió al anterior titular de la medalla número 8, Michel Serres, y después recordó la influencia que los autores franceses habían tenido en su obra. Mencionó el impacto de Los Miserables de Víctor Hugo,
a Balzac, Stendhal y Zola, e incluso recordó a los grandes folletinistas como Alberto Alejandro Dumas, pero nadie aseguró le había enseñado tanto como Gustave Flaubert y su Madame Bovary. Contó que, aunque no era la primera vez que lo hacía, que la misma noche de su llegada a París en 1959, con la ilusión de convertirse en un literato profesional, lo primero que hizo fue comprar en una librería del barrio latino, ahora desaparecida, que se llamaba La Joie de Liga, un ejemplar de Madame Bovary. Sin Flaubert no hubiera sido nunca el escritor que soy, ni hubiera escrito lo que he escrito, ni cómo lo he hecho. Flaubert, al que he leído y releído una y otra vez, con infinita gratitud, es el responsable de que ustedes me reciban hoy aquí en la Academia. En el discurso que pronunció cuando recibió el Premio Nobel de Literatura, reconoció que si convocara en este discurso a todos los escritores a los que debo algo o mucho, sus sombras nos sumirían en la oscuridad. Son innumerables. Leyó a Faulkner primero en español y más tarde en inglés con la voracidad que siempre le caracterizó. También recordó sus deudas en orden cronológico con Jeannot Martorell, Cervantes, Dickens, Balzac, Tolstoy, Conrad, Mann, Sartre, Camus, Orwell o Malraux. De Joyce y de Faulkner tomó técnicas como el monólogo interior, la variedad de puntos de vista o la fragmentación cronológica de las tramas, pero ninguno como Flaubert, cuya importancia para la literatura lo resaltó en un ensayo luminoso, La orgía perpetua, y ha repetido en muchas ocasiones. Flaubert fue el primer novelista que hizo de la novela, según la tesis que sostiene en dicho ensayo, una realidad soberana, autosuficiente. Para conseguir esta autonomía se valió de dos técnicas que usó genialmente en Madame Bovary: la impersonalidad o invisibilidad del narrador y le mot juste, la precisión y economía del lenguaje que diera la sensación de que era tan absolutamente necesario que nada faltaba ni sobraba en él para la realización cabal de lo que se proponía contar. Mario llegó a París en 1959 con La ciudad y los perros a medio escribir. En un prólogo de 1997 recordó que la había iniciado en 1958 en Madrid, en una tasca de la calle Menéndez Pelayo llamada El Julte, que miraba al Parque del Retiro, y la terminó en el invierno de 1961 en una guardilla de París. Fue también en esta ciudad donde se encontró el apasionado descubrimiento de América Latina, que resultaba del éxito enorme de autores que se leían con admiración allí y con los que él mismo sobre los que él mismo volvió con entusiasmo: Borges, Octavio Paz, Cortázar, García Márquez, Fuentes, Cabrera Infante, Rulfo, Onetti, Carpentier, Edward Donoso. Contempló el mundo desde la atalaya de la literatura, como dijo en su discurso de adaptación del Premio Nobel del 7 de diciembre de 2010, un mundo sin literatura sería un mundo sin deseos, ni ideales, ni desacatos, un mundo de autómatas privados de lo que hace que el ser humano sea de verdad humano, la capacidad de salir de sí mismo y mudarse en otros, modelados con la arcilla de nuestros sueños. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, señoras y señores. Hemos tenido el privilegio de escuchar al señor don Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española. En esta misma consideración es igualmente un privilegio y un placer invitar inmediatamente las palabras del señor Alonso Cueto. Buenas tardes a todos. Su Majestad, Rey Felipe VI, señor Luis García Montero, presidente y director del Instituto Cervantes, señor Santiago Muñoz Machado, presidente de la Academia Española de la Lengua, señor Eduardo Hopkins, presidente de la Academia Peruana de la Lengua, distinguidas autoridades,
queridos colegas, amigos y amigas todos. Lo primero que se me ocurrió decir hoy día a propósito de este evento es que estamos hablando de un escritor que, en mi opinión, escribió al menos 5 obras maestras en novelas. Estamos hablando de las 3 novelas de los años 60, de La ciudad y los perros, de La casa verde, de Conversación en la catedral, a la que podríamos unir o agregar como obras maestras La guerra del fin del mundo y La fiesta del chivo, y cada uno podrá agregar algunas de las que considere también en ese grupo. Es difícil encontrar un escritor contemporáneo, no solo en habla española, que haya escrito un número semejante de obras maestras. A eso habría que agregarle al menos 2 grandes libros de ensayos literarios, el de Flaubert y el de García Márquez, y también un libro de memorias, como El pez en el agua. Estamos hablando de un escritor con grandes talentos múltiples que ha producido todas estas obras que han sido parte de nuestra educación sentimental, intelectual, nuestra educación como lectores y como escritores. Creo que lo que define, en mi opinión, a un gran escritor es no solamente que crea un gran lenguaje, sino que también crea un universo propio. Es decir, que cuando leemos a un escritor como Vargas Llosa, o como Faulkner, o como Thomas Mann, estamos pensando en un universo que distingue por las relaciones entre sus personajes, por los movimientos, por sus diálogos, distingue a este autor. Y desde entonces este universo es parte de quienes somos nosotros. Creo que una de las conclusiones a las que podemos llegar es que nuestra imagen del Perú, del mundo, de la vida, del amor, de la violencia, de la muerte, son distintas después de haberlo leído. Mario Vargas Llosa es el cantor épico de la diversidad. Creo que lo que define su legado es que, como los grandes escritores, construyó no solo un lenguaje, sino un universo propio. Este es el universo de los rebeldes y de los poderosos, de los soñadores, de los revolucionarios, de los dictadores, de las selvas de Santa María y de los desiertos de Piura, de la oscuridad de las cuadras del Colegio Militar y de la luz ominosa del Santo Domingo de Trujillo, de los hombres y mujeres que nunca dejan de influir en su entorno y que no dejan de soñar, de rebelarse, de actuar, de hacerse sentir. Todos los cuerpos y todas las almas comparecen en su galería de lo humano. Ahí están el valeroso Hum, el errático Ambrosio, el torturado Santiago Zavala, el siempre castigado esclavo y también el violento y noble jaguar. Ahí aparecen también las identidades múltiples y poderosas de la niña mala frente a la única de Somocurcio, su devoto lector. Lo que une a todos esos personajes es su pertenencia a un universo en pugna, escindido por las luchas del poder. Esta galería infinita de lo humano siempre está en movimiento. Sus personajes nunca están detenidos. Fuchía viaja por el río, Santiago Zavala camina por la Plaza San Martín y hace un viaje al pasado, la niña mala recorre el mundo, Urania regresa al pasado, Casement llega a la selva del Putumayo, Gauguin va a Tahití. El viaje es su modo de descubrimiento de la identidad. Esta identidad de sus personajes está integrada al cambio, es decir, al futuro. Existen solo como puntos móviles en el espacio y en el tiempo. Pero no es un movimiento gratuito. Esta movilidad está definida por la utopía, es decir, por su valor moral. Ese impulso mueve a los ejércitos al servicio de la sociedad. Ahí están, vamos a mejorar el mundo, vamos a hacer que la gente sea más feliz, que se respeten algunos de los esenciales valores que nos unen. Esto es lo que piensan los cruzados de Aldo Brunelli. Esto es lo que piensan las visitadoras de Pantaleón Pantoja en Los Ríos. Y es lo que piensan también los canudos cuando están recorriendo los sertones. Ahí está la visión de Flora Tristán frente a la sociedad
y la de Gauguin en favor de la liberación del arte. La obra de Vargas Llosa es, por todo ello, una exploración de la figura del transgresor. El jaguar es un transgresor, como lo es Hume, como lo es Zabalita, como lo es Roger Casement, como lo son tantos otros. Pero el transgresor sabe que solo puede realizar su acto de rebeldía si ejerce la autoridad. Es por eso que los transgresores se vuelven autoridades frente al poder. Esta es la paradoja del rebelde. Para contestar el sistema del poderoso debe él también convertirse en un ser con poder. Ahí lo vemos con el Círculo, en el Colegio Militar Leoncio Prado, con la célula Cauide, en la Universidad de San Marcos, con las visitadoras de Pantaleón, entre tantos otros grupos de poder alternativo al poder central. El universo es múltiple, y también las identidades de sus personajes. Vargas Llosa abordó todas las realidades y lo hizo a través de todos los géneros y todos los lenguajes. Es de ese modo que encontró en las estructuras de voces múltiples y también en los saltos en el tiempo y el espacio, modos de dar cuenta de la naturaleza, la complejidad y la intensidad de la lengua castellana y de la psicología de sus personajes. Sus historias dramáticas tienen toques de humor y sus historias cómicas tienen toques de dramatismo. Flaubert fue su primera inspiración. Como ha dicho el señor Santiago Muñoz, lee la novela de Flaubert, Madame Bovary, una noche, la lleva al Hotel Better y se queda impresionado del personaje de Emma Bovary. Él dice que en ese momento decidió ser escritor, si podía hacer algo así. Evidentemente lo que le interesa de Emma Bovary es esa naturaleza rebelde, ¿no? Que es el gran tema de Vargas Llosa, creo, la idea del rebelde. Pero Flaubert, con su palabra justa, con su falta de fe en el género humano y con sus historias que ocurrían en provincias, no le eran suficientes. Y ahí estaba, para compensar a Flaubert, el oceánico, el desbordado, el inmenso Víctor Hugo, que con sus tremendos personajes, con un interés por lo grotesco y por lo desmedido, acudieron para compensar y completar esa formación de lector. Y a Víctor Hugo se puede agregar la idea de Balzac como una representación de toda la sociedad a lo largo de sus libros. Esta herencia romántica, esta herencia del siglo XIX se iba a compensar también con el lenguaje de Faulkner, al que le dio esta capacidad por bucear en lo más íntimo de estos personajes del siglo XIX. Educado en la utopía, Vargas Llosa pensó siempre, y sigue pensando, que las palabras son un instrumento contra el poder. Le dio a la novela un valor significativo en nuestra cultura. Imaginó, como lo dijo Sartre, que las palabras son actos. Las novelas, por lo tanto, pueden ser instrumentos de cambio en la sociedad. Creo que esa convicción nunca la abandonó. Su última novela es una afirmación de la cultura y del arte como un motor de transformación de un país como el nuestro. Si la utopía del rebelde lo sostiene, si le da un sentido a su vida, también se lo dan sus preguntas y vacilaciones. En el centro de todas estas figuras luce el protagonista de Conversación en la Catedral, que afirma la revolución y a la vez duda de ello. Es por eso que creo que este homenaje es un modo más que tenemos de agradecerle por esa infinitud, esa variedad, esa intensidad, esa complejidad, es decir, por la creación de un universo propio donde están los personajes siempre en pugna, tanto en el nivel político y social como en el nivel doméstico y privado. Nos adentraremos siempre en estas historias, donde tantos héroes nos han hablado y nos siguen hablando. El jaguar, Tushia, Ambrosio, Maita, están aquí en nuestra memoria, en nuestra mente. Conversamos con ellos, los escuchamos y los queremos. Muchas gracias. Agradecemos a don Alonso Cueto sus palabras y su participación en esta ceremonia.
Será grato igualmente en estos momentos invitar desde Colombia la participación del señor don Carlos Granés. Le invitamos. Majestad, autoridades, amigos, amigas, y también, por supuesto, Patricia, Morgana, Álvaro y Gonzalo, que aunque están repartidos por el mundo, están siempre en el Perú. Desde muy joven, Mario Vargas Llosa entendió la literatura como una respuesta a las insatisfacciones de la vida, como una manera de rebelarse contra una realidad que nunca es suficiente. Sumergido en la lectura de sus novelas favoritas, descubrió que la ficción le permitía evadir realidades opresivas, vivir más vidas de lo que nuestra mediocre condición nos permite e identificar tipos humanos, los deseos, aspiraciones, valores y pasiones que singularizan a las personas. La literatura le ayudaba a ordenar el mundo y a forjar su propia interpretación de las cosas, su escala de valores y su idea de una sociedad decente. Y siempre, o al menos desde muy temprano en su carrera, ese fue el termómetro que le ayudó a medir la calidad de los gobiernos. Si por alguna razón el poder se cerraba y empezaba a perseguir a los escritores, entonces ese gobierno y esa sociedad merecían la mayor de las críticas e impugnaciones. Así empezó Vargas Llosa a entender la realidad política de América Latina. Los gobiernos que convertían la literatura en su enemigo, que censuraban la imaginación y los medios expresivos, representaban un obstáculo para la crítica y el progreso. La primera dictadura que Vargas Llosa padeció en su juventud, el ochenio de Manuel Odría entre 1948 y 1956, le dejó esa enseñanza. Si se atacaba la libertad de expresión, se asfixiaba las facultades fundamentales del ser humano y de paso se condenaba a las personas a la sumisión, a la mediocridad y al conformismo más exasperante. El que los militares hicieran esto al llegar mediante golpes al poder no era extraño. Más sorpresa y decepción le produjo ver que Fidel Castro, la figura política que con su revolución había prometido romper el ciclo dictatorial que tanto daño le había hecho a Latinoamérica, empezaba a hacer lo mismo. En 1965 encarceló a un grupo de escritores, algunos de ellos homosexuales, otros negros, la mayoría de clase trabajadora, agrupados en torno a la editorial El Puente. Y 3 años más tarde avaló la invasión soviética a Praga. Vargas Llosa levantó la voz para criticar estas complacencias con el autoritarismo. La defensa de la libertad, sobre todo de la libertad creativa, era un principio básico para que una sociedad fuera dinámica y no se estancara en la adulación y la autocomplacencia. Ese principio se le grabó con fuego y desde entonces no le tembló el pulso para denunciar a cualquier gobierno de cualquier orientación política que pusiera en peligro las libertades individuales. A partir de 1971, después de haber visto cómo otro amigo suyo, Eberto Padilla, era aplastado por un sistema colectivista, se negó a aceptar el sacrificio de la vocación artística en nombre de causas superiores. La realidad humana básica era el individuo, concluyó, y desde entonces lucharía para evitar que algo más grande, bien fueran las patrias, las revoluciones o las identidades, se llevaran por delante a las personas. La gran preocupación intelectual que se derivó de esta premisa fue entender cuáles debían ser los principios de una sociedad en la que los ciudadanos no se vieran amenazados por los poderes públicos, las inclinaciones totalitarias o los fanatismos que anteponen un paraíso futuro a la vida real de las personas. Desde ese momento, Vargas Llosa se convirtió en un empecinado defensor de la sociedad abierta. Todas las fuerzas ideológicas que amenazaban la imaginación, la iniciativa, los anhelos de prosperar, crear o vivir libremente, pasaron por su escrutinio. Bien fuera el nacionalismo político, que obliga a las personas a asimilar los rencores y mitos que construyen los poderes oficiales, o la tradición, que limita los estilos de vida y proscribe toda forma de heterodoxia, o las religiones, que imponen dogmas sobre los cuerpos y las conciencias, o los populismos y sus batalladores culturales,
que obligan a los votantes a tomar partido y a comprar un paquete rígido de opciones estéticas, morales e ideológicas. Vargas Llosa se convirtió en uno de los más vehementes críticos de todas estas imposiciones. También abogó por la apertura, el mestizaje y el cosmopolitismo que favorecen el intercambio entre culturas y la comunicación y entendimiento entre distintos. La población migrante, y vaya si esto es importante hoy en día, no contó con una voz más lúcida que defendiera su opción de buscar un mejor destino cruzando fronteras. Hoy en día, en un mundo dividido en campos que se enfrentan por culpa de las batallas culturales y de los relatos moralizantes, la voz de Vargas Llosa hace más falta que nunca. Porque él no se dejó embarcar en estas guerras que lo ven todo blanco o negro, que consideran que el adversario es un enemigo moralmente ignominioso. La defensa de la libertad supone la defensa de la pluralidad, su complemento inevitable, pues nadie que defienda el derecho a expresar sus opiniones puede negárselo a los demás. En las sociedades abiertas se llega así a la verdad, fomentando el debate y la confrontación de ideas. La voz de Vargas Llosa no solo fue crítica, también fue autocrítica. Siendo el más preclaro defensor de la libertad en todos los ámbitos, supo muy bien que para gozar de sus beneficios había que pagar un precio. Incluso los valores que se defienden engendran contradicciones y desencantos. No hay mundos perfectos. En las sociedades abiertas padecemos la iniquidad, el espectáculo, el amarillismo, la banalidad y los ataques a la privacidad. Vargas Llosa no idealizó este tipo de sociedad, simplemente la comparó con las demás y optó por ella. Y si así lo hizo, fue, en gran medida, porque un escritor es muy sensible a las restricciones a la libertad y a las presiones de los poderes. La gran causa, la gran pasión y vocación de Vargas Llosa fue la literatura. La defendió y le fue fiel toda su vida, y por eso mismo toda su vida defendió y fue fiel a la libertad. Muchas gracias. Agradecemos a don Carlos Granés, quien desde Colombia nos acompaña en esta sesión plenaria de homenaje a Mario Vargas Llosa. Tendremos el placer de invitar desde República Dominicana la presencia de doña Soledad Álvarez. Majestad, distinguidas autoridades, amigos, amigas, profundamente agradecida de participar en esta sesión plenaria de homenaje a Mario Vargas Llosa y como dominicana, poder dejar consignada en esta cumbre del español, en la ciudad natal del Premio Nobel de Literatura, los profundos vínculos afectivos entre Mario y mi país. Fruto del largo proceso de gestación de la Fiesta del Chivo, con sus estadías frecuentes en Santo Domingo y del impacto de la novela en el lector y la sociedad dominicanos. Una relación de amor, dijo Vargas Llosa, al recibir el Premio Internacional Pedro Enrique Ureña, que le otorgó el Ministerio de Cultura de República Dominicana en septiembre de 2016. Cito: un amor tempestuoso, caribe, tropical, un amor del que no están exonerados los traumas o las diferencias y, desde luego, las críticas. Fin de la cita. La República Dominicana de la dictadura de Trujillo es el punto de partida de la Fiesta del Chivo. La novela reconstruye con diferentes historias, voces narrativas y puntos de vista los acontecimientos que rodearon el ajusticiamiento del dictador y las consecuencias de su régimen en la vida de los dominicanos, los efectos políticos del terror, la opresión y el miedo más brutales impuestos durante 31 años por el poder omnímodo de Trujillo. Novela histórica en la que la relación entre realidad y ficción ha sido llevada a su máxima tensión por la convivencia de hechos y personajes históricos, muchos incluso con nombres y apellidos, con otros inventados
igualmente creíbles, aunque todos ficticios. Esa particularidad demandó un esfuerzo de comprensión de parte del lector dominicano no especializado, en particular de los familiares de los héroes ajusticiadores, a quienes les fue difícil aceptar la ficcionalización de la tragedia y provocó la reiterada aclaración por parte de Mario de que se trataba no de un discurso histórico, sino novelesco, que, como señala en La verdad de las mentiras, mintiendo expresa una verdad que solo puede expresarse disfrazada de lo que no es. La fiesta del chivo es una de las novelas totales de Mario Vargas Llosa, en la que se cumplen todas las características a las que se refirió cuando define a 100 años de soledad, cito, en la línea de esas creaciones demencialmente ambiciosas que compiten con la realidad real, enfrentándole una imagen de una vitalidad, vastedad y complejidad cualitativamente equivalentes. Esta totalidad se manifiesta ante todo en la naturaleza plural de la novela, que es, simultáneamente, cosas que se creían antinómicas. Una realidad tradicional y moderna, localista y universal, imaginaria y realista. Fin de la cita. Novela total, sobre todo, porque pone en práctica el utópico designio de todo suplantador de Dios. Describir una realidad total, enfrentar a la realidad real una imagen que es su expresión y negación. Novela total, La fiesta del chivo, acaso la más arriesgada de todas las que escribió Mario, en tanto la realidad real con la que compite es ajena al autor, lo que representa un desafío tremendo en la obligación de presentarla sin la más mínima fisura que cuestione su veracidad. Desde el dato más nimio de la cartografía urbana, el habla, las costumbres, comidas, paisajes, hasta la exactitud en fechas y acontecimientos. César Aira calificó Conversación en la Catedral como una novela fresco de una sociedad. Igual podemos decir de La fiesta del chivo. Solo con la que guarda numerosos puntos de contacto. Solo que en este caso no se trata de su país. No se trata del Perú, de la dictadura del general Manuel Oldría, sino de una isla caribeña perdida, con una cultura y unos referentes ajenos al autor. Además de unos niveles de corrupción, represión y degradación moral irrepetibles. De ahí el largo, minucioso proceso de investigación histórica, documental y subjetiva, llevado a cabo por Vargas Llosa, no para ser fiel a los hechos, sino para mentir con conocimiento de causa. Durante años, Mario viajó una y otra vez a Santo Domingo. Lo leyó todo, oyó todo, lo vio todo. Entrevistó a centenares de personas, trujillistas, opositores, torturados, los familiares de los ajusticiadores, intelectuales y políticos. Sobre todo, Mario vivió como dominicano, tan intensamente que quienes tuvimos el privilegio de compartir con él esa apasionada inmersión, terminamos sintiéndolo parte nuestra, tan conocedor como el que más de tradiciones, costumbres, relaciones interfamiliares. Alguna vez dijo, fueron 3 años de trabajo duro, pero más de 25 años fantaseando con la novela, con el tema que le interesó desde la década del 70, cuando pasó varios meses en República Dominicana para rodar la adaptación de su novela Pantaleón, Las visitadoras. Desde entonces, le persiguieron las historias más alucinantes sobre la opresión y el envilecimiento en la tiranía trujillista. Intentando comprender, dijo, ¿cómo puede una sociedad llegar a tolerar un poder tan absoluto y cruel? República Dominicana le dio a Mario Vargas Llosa la materia para su novela total. Para esa cartografía de las estructuras de poder y su mordaz retrato de la resistencia individual, la sublevación y la derrota que le hicieron merecedor del premio Nobel. A cambio, Mario nos entregó
una obra maestra que resuma dominicanidad y a través de la literatura, de la lectura, ciertamente dolorosa y dura de la herida, el espejo donde vernos, en los rincones oscuros del silencio cómplice y el miedo, pero también en la pradera luminosa de la lucha por la libertad. Nos demostró el poder de la palabra para rescatar la memoria y para que nunca, nunca más vuelva a repetirse el horror. Por ello, nuestra gratitud y admiración son eternas. Gracias. Agradecemos a doña Soledad Álvarez desde República Dominicana por su participación en esta sesión plenaria. Invitaremos inmediatamente el uso de la palabra desde España a don Javier Cercas. Majestad, autoridades, señoras y señores, amigos, yo creo que es muy difícil ahora mismo valorar lo que ha significado Mario Vargas Llosa. Creo que es prematuro, que es muy pronto. Cuando él murió, yo recordé que de joven había querido ser un escritor en francés y escribí que si a mí un lector francés me preguntase qué ha significado para nosotros, para los lectores del español, Mario Vargas Llosa, diría a bote pronto, de hecho escribí a bote pronto, que para nosotros es una especie de cruce entre Flaubert y Victor Hugo. De Flaubert tenía muchas cosas, tenía la disciplina, la extrema sofisticación formal. De Victor Hugo tenía la ambición desmesurada, el espacio desmesurado que ocupó en nuestra vida pública durante tantos y tantos años. Pero en realidad la forma más precisa, más concreta que se me ocurre a mí de explicar quién fue Mario Vargas Llosa, a alguien que no lo haya leído y que no sepa quién es, sería la siguiente. Miren, en 1962, cuando este señor tenía 26 años, publicó La ciudad y los perros. La ciudad y los perros es una obra maestra y una de las mejores novelas escritas en nuestra lengua. En 1966, cuando tenía 30 años, este señor publicó La casa verde, que es una obra maestra y una de las mejores novelas escritas en nuestra lengua. Y en 1969, cuando este señor tenía 33 años, publicó Conversación en la catedral, una obra maestra y una de las mejores novelas escritas en nuestra lengua, y aspirante legítima, según muchos, a ser, a veces según él mismo, a ser su mejor novela. Esto significa, pura y simplemente, que si este señor a los 33 años hubiese dejado de escribir novelas y se hubiese dedicado a cantar valses peruanos, que le gustaban mucho, como demostró en su última novela, si ahí hubiese parado su carrera literaria, no hubiera habido más remedio que considerarlo uno de los mayores novelistas de nuestra lengua. A los 33 años, cuando la inmensa mayoría de los novelistas están haciendo sus primeras armas. Claro, el problema, sobre todo el problema para los que hemos venido después y nos tenemos inevitablemente que comparar con él, es que este señor no se paró aquí. Aquí podemos discutir, hasta aquí no podemos, bueno, me he dejado Los cachorros, que también es una obra maestra, por cierto, lo que pasa es que es muy breve, vamos a dejarla. Pero como digo, este señor no paró aquí. Y claro, ahora podemos discutir, hasta aquí no se puede discutir. Esas tres obras maestras son tres obras maestras, ahí no hay discusión posible. A partir de aquí podemos discutir. ¿Cuántas obras maestras más escribió Mario Vargas Llosa? Bueno, yo creo que tres, yo me pongo en tres, pero podemos discutirlo, esto podemos discutirlo. Una, La tía Julia del escribidor, que para mí es una obra maestra, que es una novela de estas raras, que no parece Vargas Llosa, y es una novela extraordinaria, es pionera, abre muchos caminos que luego mucha gente sigue. Una, La tía Julia del escribidor. Dos, La guerra del fin del mundo, candidata también a ser legítima, a ser la mejor novela de Vargas Llosa, él mismo a veces lo decía. Y tres, efectivamente, La fiesta del chivo, estoy de acuerdo.
6 obras maestras, 6. Claro, el problema también, insisto, para los que hemos venido después, es que incluso este señor, cuando escribía novelas aparentemente menores, en realidad, si los vuelves a leer, eran novelas mayores. Por ejemplo, Historia de Maita. Historia de Maita fue recibida en su momento casi con condescendencia. Tú vuelves a leerla y te das cuenta de que es una obra maestra. O, por ejemplo, Travesuras de una niña mala, otra de estas novelas que no suenan a Vargas Llosa, porque es la historia de un amor que se prolonga a lo largo de toda una vida, no es el Vargas Llosa político, histórico, etcétera, etcétera. Pero vuelves a leerla y te das cuenta de que si no es una obra maestra, se parece muchísimo a una obra maestra. Bueno, vamos a dejarlo ahí. 6 obras maestras. 6 obras maestras. Y ahora yo me pregunto lo mismo que se ha preguntado Alonso Cueto hace un minuto. ¿Cuántos novelistas en nuestra lengua han escrito 6 obras maestras? ¿Cuántos? ¿Cuántos novelistas a secas han escrito 6 obras maestras? ¿Cuántos? Claro, Cervantes se salió de la tabla, ¿no? Está el Quijote que no cuenta porque eso es otra cosa. Claro, y las novelas ejemplares que son extraordinarias, están muy bien. Pero para decir que el Persiles es una obra maestra, puedes decirlo, pero a condición de no haberla leído. Si la has leído ya tienes problemas. ¿No? O la Galatea. García Márquez, sí, se salió de la tabla con 100 años de soledad, está claro, y la Crónica de una muerte anunciada es una obra maestra, y tal, y en fin, y algunos cuentos, y ahí empezamos a tener problemas. Repito, 6 obras maestras. Yo no conozco ningún novelista en nuestra lengua, y muy pocos no sabría a quién recurrir. Bueno, esto es lo esencial de Vargas Llosa. Estamos hablando de uno de los mayores novelistas, sin duda ninguna, de nuestra lengua y de uno de los mayores novelistas que hayan existido. Ese es Vargas Llosa. Y aquí me podría parar y con eso es suficiente, porque ese es el Vargas Llosa esencial. El problema, de nuevo, otro problema, es que Vargas Llosa no se quedó ahí. Casi de él podría decirse aquello que dijo Borges de Quevedo, que no fue un hombre, sino una vasta y compleja literatura, porque efectivamente Vargas Llosa hizo muchísimas más cosas. Por ejemplo, hay una cosa que yo celebro que el director de la RAE, de la Academia, haya subrayado, porque es algo que aparentemente pasa inadvertido y que es algo extraordinario, que es su faceta como ensayista literario. Eso es algo extraordinario. No existe, salvo tal vez Milán Kundera, un novelista que haya elaborado una teoría de la novela tan coherente, tan potente, tan persuasiva y a lo largo de tantos años y de tantos libros y tantos ensayos. No conozco ninguno. Quizá Milán Kundera. No hay ninguna duda. Su libro sobre Madame Bovary es el mejor libro que se ha escrito sobre Madame Bovary, de eso no tenemos ninguna duda. Tal vez uno de los mejores, junto con el de Sartre, sobre Flaubert, ¿no? Me refiero a la orgía perpetua. Y luego este hombre hizo cosas, claro, por eso digo que es muy pronto para valorarlo. Hizo cosas muy raras. Ministro Urtasun. Este señor tenía apenas 30 años cuando llega a Barcelona y nos redescubre a los catalanes la mejor novela de nuestra lengua, que estaba ahí apartada. No sé si se la descubrió Martín de Riquer o es que la leyó por su cuenta, porque este hombre leía hasta los papeles que encontraba por las calles, como decía Cervantes de sí mismo. Pero nos redescubrió a los catalanes la gran novela de nuestra lengua, que es El Tirano lo Blanc. Y escribió un libro admirable cuando era jovencísimo y luego no se cansó de escribir sobre ella y de decir la verdad, que es, como decía Cervantes, no solamente lo decía Vargas Llosa, no solamente lo digo yo, que es la mejor novela de nuestra lengua. Cervantes decía, mejor dicho, Don Quijote, en el Donoso Escrutinio dice, es por su estilo el mejor libro del mundo. Y él decía siempre, Mario Vargas Llosa, esta es la mejor novela, esta es una de las mejores novelas que se ha escrito nunca. Y tuvo que venir él, este peruano, a decírnoslo a los catalanes que la teníamos delante de las narices. Este hombre hizo cosas rarísimas, rarísimas. Alberto Savinio, el gran escritor italiano, decía, los escritores a nuestros contemporáneos no los leemos, los vigilamos. Y es verdad. Bueno, pues Mario Vargas Llosa hizo una cosa que yo no conozco un ejemplo semejante. No lo conozco. Vargas Llosa escribió un libro entero, de hecho su tesis doctoral, sobre un contemporáneo suyo, íntimo amigo suyo, que era Gabriel García Márquez, estrechísimo, ¿verdad? Que era Gabriel García Márquez. Yo esto no lo he visto nunca, no conozco un solo ejemplo. Si alguien lo conoce, que levante la mano, por favor, yo no lo conozco. Y es un libro importantísimo. Es verdad que ahora nos importa mucho más
por lo que dice de él mismo, del propio Vargas Llosa, y por su visión de la novela, que por lo que dice sobre García Márquez, que es muy importante, etc. Entonces, y claro, y está el Vargas Llosa político, que no vamos a eludir. El problema de Vargas Llosa político, y es un problema muy serio, es que acabó oscureciendo al Vargas Llosa escritor. ¿Verdad? Esto lo vimos a su muerte. Vimos a un montón de indocumentados, por usar una palabra suave, que opinaba que zanjaba la obra de Vargas Llosa y zanjaba al personaje de Vargas Llosa porque había dicho no sé qué sobre no sé quién, no sé cuándo, ¿verdad? Para juzgar a Vargas Llosa hay que leer La conversación de la catedral y la guerra del fin del mundo y La ciudad de los perros, etcétera, etcétera. Y si tú quieres valorarlo políticamente, se puede valorarlo políticamente porque él dedicó una enorme cantidad de energía a la política, porque le importó mucho desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista práctico. Pero claro, Vargas Llosa escribió mucho. Si uno quiere juzgar a Vargas Llosa políticamente, hay que leer Contra viento y marea. Un montón de volúmenes de artículos. Este hombre argumentó, como muy pocos escritores, sus posiciones políticas, y fueron muy complejas a lo largo de su vida, ¿verdad? Pensó muchas cosas y fue cambiando de opinión y evolucionando desde una adolescencia en la que él decía demócrata cristiano, de eso apenas, no sé si tenemos testimonios escritos. Luego enseguida se hizo comunista aquí en San Marcos, en la Universidad de San Marcos. Luego se ilusionó, como toda su generación, con la Revolución Cubana. Luego se desilusionó de la Revolución Cubana. Finalmente fue una especie, durante un tiempo para mí, una especie de socialdemócrata y acabó siendo un liberal, que es lo que fue durante la mayor parte de su vida. Miento. En realidad lo que fue durante la mayor parte de su vida queda reflejado en un libro que para mí, si alguien quiere saber qué es lo que realmente pensaba Vargas Llosa de política, es el libro que hay que leer, desde mi punto de vista, porque es como su testamento, que es La llamada de la tribu, su último gran ensayo político. Un ensayo, de nuevo, como en el caso de García Márquez, menos importante por los autores de los que trata, que son autores muy importantes, sobre todo decisivos para él. En realidad era un libro donde quería forjar su propio autorretrato, ¿no? A través de otros escritores, Isaiah Berlin, Popper, Ortega y Gasset, escritores que habían sido muy importantes para él. Pero donde lo que al final se refleja es su propio pensamiento. ¿Y qué es lo que fue políticamente Vargas Llosa? En este libro está clarísimo. Vargas Llosa fue antes que nada un demócrata radical, que es lo que tiene que ser cualquier demócrata, ¿verdad? Radical. Yo me acuerdo la penúltima vez que lo escuché hablar en Madrid, después de cuando en Madrid se celebró una pequeña fiesta para celebrar su entrada en la Académie Française, y él dijo unas palabras que yo no olvido. Él dijo, aquí éramos sobre todo escritores, había mucha gente. Dijo, aquí en esta sala hay de todo. Hay gente de izquierdas, hay gente de derechas, hay gente de centro, pero todos somos demócratas, todos creemos en la democracia. Y en eso es en lo que él creía. Bueno, y acabo ya. Hay una carta de Iván Turgenev a un amigo en la que le cuenta su primera visita a Croisset. Va a ver a Flaubert, su ídolo, como era el ídolo de Vargas Llosa. Y le cuenta que va a ver el escritor más importante de su época, y le cuenta su decepción enorme, porque se ha encontrado un hombre callado, cansado, un poco interesante, con algún lamparón que otro en la bata con la que le recibe. Eso es normal. Los grandes escritores en persona decepcionan, porque a menos que sean Oscar Wilde, invierten lo mejor de sí mismos en su obra y no en su vida. Bueno, Vargas Llosa en esto también fue una excepción, total. Y los que lo conocimos, lo sabemos. Vargas Llosa era un hombre que estaba a la altura de su talento, y ya es decir, a la altura de su obra, y ya es decir. ¿Se equivocó muchas veces? Claro que se equivocó. Políticamente se equivocó, claro que se equivocó. Él tenía una idea. Miren, si Vargas Llosa no se hubiese metido en los berenjenales políticos en los que se metió, y ustedes en Perú saben alguna cosa de eso, en vez de ganar el premio Nobel a los 70 y no sé cuántos años, lo hubiese ganado a los 50. Esa es la realidad. Cosa que no tiene mucha importancia, porque es muchísimo más difícil ser Vargas Llosa que ganar el premio Nobel, como es una evidencia. Él sentía, como lo sentía su maestro Sartre, esta mañana hablaba de que su último libro, nos quedamos con las ganas de leerlo, iba a ser sobre Sartre, sentía que un escritor es un escritor, pero también es un ciudadano.
Es decir, tiene los mismos deberes y los mismos derechos, pero también los mismos deberes que cualquier otro ciudadano, es decir, el deber de contribuir al bienestar de la polis. Y ahí se la jugó toda. ¿Y se equivocó? Claro que se equivocó muchas veces, él mismo lo reconoció y rectificaba, ¿verdad? ¿Quién no se equivoca? Pero nunca se equivocó a su favor. Siempre se equivocó contra él. Esto es algo fundamental. Por eso en esa necrológica de la que les hablaba al principio, yo citaba a propósito de Vargas Llosa una frase de Lionel Trilling, del gran escritor, del gran crítico norteamericano, a propósito de Orwell, de George Orwell. Y él decía, Orwell fue a virtuous man, un hombre virtuoso. Eso es lo que realmente fue Vargas Llosa. Un hombre de una generosidad extraordinaria, un hombre de una integridad realmente a prueba de bomba, como yo no he conocido. Acabo. Yo eso lo he vivido, porque yo tuve el privilegio de ser amigo suyo. No, la palabra amigo no sirve, perdón. Cuando yo tenía 39 años, ya era un señor talludito, a mí me leían mi madre, mis hermanas, algunas, porque tengo muchas, no todas, mi padre y algún amigo. Entonces Vargas Llosa apareció un día y escribió un artículo sobre un libro mío que acababa de aparecer. De una generosidad, yo no lo o sea, personalmente no nos conocíamos de nada, este es Vargas Llosa, no nos conocíamos de nada, o sea, yo le llevaba toda la vida leyéndolo, pero él no me conocía absolutamente de nada. Era un artículo tan generoso que cuando lo leí creí que se había equivocado de libro. Mi padre me dijo, Javi, este artículo es mejor que tu libro. Era muy... Bueno, ese artículo cambió el destino de ese libro y cambió mi propio destino. Me convirtió en lo que nunca pensé que iba a ser, es decir, un escritor profesional. Y a partir de ese momento él fue de una generosidad conmigo que nunca supe cómo corresponder, la verdad. Es él el que escribió varias veces que éramos amigos. Y a mí me cuesta mucho trabajo pensar que Vargas Llosa era amigo mío, ¿no? Vargas Llosa estuvo ahí siempre, era como las pirámides, ¿no? Había estado siempre ahí. Estas cosas no pasan. Tú no te pasas la vida leyendo a brazo partido a un escritor desde que eres un adolescente. Yo empecé a leerlo de adolescente y todavía no he acabado de leerlo. Pero no te pasa eso, estas cosas no ocurren. Te pasas la vida leyendo a un escritor que es fundamental para ti y al final él acaba escribiendo sobre tus libros con una generosidad que, repito, nunca tuve palabras para agradecer. Así que, si tuviera que resumir mi relación con él, solo podría decir que fue la historia de un amor correspondido, que es lo mejor que te puede pasar en esta vida. En fin, gracias. Gracias a don Javier Cercas, quien desde España nos acompaña en esta sesión plenaria de homenaje a Mario Vargas Llosa, con parte del 10º Congreso Internacional de la Lengua Española. Me permito invitar inmediatamente a este podio al señor don Luis García Montero, director del Instituto Cervantes. Una emoción estar aquí, Majestad, participantes en el Congreso, académicos, amigos, amigas. Una emoción estar aquí en Arequipa teniendo tan presente la literatura, la personalidad de Mario Vargas Llosa. Yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta y estos homenajes tienen un doble motivo. El primero y fundamental es que ha sido uno de los grandes escritores de nuestra lengua y que sigue muy vivo en sus libros y en nuestro recuerdo. Pero también conviene añadir el motivo de que estamos en Arequipa, su ciudad, y que este congreso es el congreso sobre el mestizaje. Y voy a recordar también su discurso en la entrega del Premio Nobel cuando citó a José María Arguedas. Un compatriota mío, José María Arguedas, llamó al Perú el país de todas las sangres. No creo que haya fórmula que lo defina mejor. Eso somos
y eso llevamos dentro todos los peruanos. Nos guste o no, una suma de tradiciones, razas, creencias, culturas, procedentes de los 4 puntos cardinales. Qué extraordinario privilegio el de un país que no tiene una identidad, porque las tiene todas. A mí me parece que esta reflexión es muy importante y que también la capacidad meditativa, intelectual de Mario sirvió para plantear algunos asuntos que tienen que ver con su modo de pensar. El reconocimiento de las identidades, de las tradiciones, de la diversidad es importante. Cuando hemos discutido en literatura, en pensamiento, sobre la palabra mestizaje, hay quien, como me gusta a mí, apostar por el diálogo, por el acuerdo, por la fusión. Hay otros que critican la palabra mestizaje porque dicen que se utiliza para opacar, oscurecer la experiencia indígena, la lengua original, y hay también quien quiere apostar por lo indígena, haciendo una elaboración mitológica y convirtiendo en un paraíso lo que fue una experiencia histórica, como todas las experiencias humanas, con sus contradicciones, que no pueden convertirse en paraíso. Y Mario Vargas Llosa supo entender el mestizaje en esta cita como un diálogo y no como un ocultamiento de las realidades concretas ni como una elaboración mitológica del indigenismo, que a mí me parece que tiene mucho que ver con su manera de pensar, porque, por ejemplo, en un libro que me gusta, uno de sus ensayos que me gusta mucho, La civilización del espectáculo, pues nos invitó a meditar sobre la cultura, sobre la vida, desde un punto de vista que no se encerrara en el elitismo, en el culturalismo, y que tampoco se abriera al populismo ni a las elaboraciones que se alejaban fanáticamente de la realidad. Este es el Mario Vargas Llosa que a mí me interesa recordar y que recuerdo. Decía Javier que su compromiso político pudo oscurecer su obra. Él se refería a que hay lectores sectarios y cuando un escritor bueno no piensa igual que él, intentan desacreditarlo y no reconocerle los méritos. Eso ocurre. Pero lo verdaderamente grave es cuando el compromiso político, la ideología de uno, interfiere en su obra, en su creatividad y convierte la obra en un panfleto. Yo, de las conversaciones que tuve con Mario, hubo una que a mí me impresionó, porque después de discutir de cosas en algunos encuentros, de maneras distintas de pensar, cuando publicó Tiempos Recios, yo le dije, Mario, pero en esta novela el argumento casi me da más razón a mí y a mis ideas que a ti y a tus ideas. Y me dice, Luis, cuando yo escribo un artículo pienso mucho lo que digo. Cuando escribo literatura, quien manda es la literatura y lo que me exige la literatura. Y lo magnífico de Mario es que siempre atendió a lo que le exigía la literatura. Mario Vargas Llosa fue, como se ha dicho, un grandísimo escritor. Su capacidad literaria para utilizar el lenguaje más estricto en la creación de mundos personales, para reconstruir por dentro no las historias superficiales, sino las vidas de los personajes, creo que son un modelo narrativo insustituible. Y su ficción fue un modo de vivir la vida por dentro, de comprender sus propias dinámicas más allá de todas las posibles ideas preconcebidas. La literatura en él hace que la historia se haga vida y que la vida se haga conocimiento. Y eso fue algo pasmoso desde su juventud, con La ciudad y los perros en 1963, o como conversación en la catedral en 1969.
volver a Arequipa y por celebrar que estemos en Arequipa en este encuentro. Alonso Cueto ha señalado en distintas ocasiones que lo que define la literatura de Mario es la rebeldía, la capacidad de transgresión. Bueno, pues leyendo Conversaciones en la Catedral, yo me atrevo a decir que eso quizá fue también una parte de la herencia de Arequipa, porque si se acuerdan, en Conversaciones en la Catedral se recuerdan movimientos y mítines contrarios al régimen de Manuel Ondría y de sus matones. Y él atiende a la capacidad de rebeldía que hubo en Arequipa. La capacidad de rebeldía tiene a lo largo de su obra distintas manifestaciones y a lo largo de su vida también. A mí me gusta decir siempre que uno se dedica a la escritura porque ha sido lector y que después la escritura se convierte también en una extensión de la lectura. Y en este sentido, Mario fue un grandísimo, como nos recordaba ayer Jordi Gracia, un grandísimo ensayista. Su tesis doctoral fue sobre Rubén Darío y uno aprende muchas cosas de Rubén Darío. Después fue un lector maravilloso de las novelas de caballería, mostró admiración por el Tirán de Blanc. Después hizo un ensayo estupendo sobre Flaubert, pero aparte de sus ensayos más conocidos es que cuando uno lo lee, cuando uno lo sigue, pues se da cuenta que su escritura tiene que ver con un diálogo con la tradición y la literatura, y aquí está Cervantes y una toma de postura sobre Cervantes, aquí está Faulkner y una toma de postura sobre Faulkner, aquí está Camus y una toma de postura no solo con Camus, sino con Sartre, y él hizo que su escritura fuese pues una biblioteca de oro. Él dirigía una colección que llamaba Biblioteca de Plata, pero su escritura fue una escritura de oro. Y es siempre una emoción recordarlo. Se hablaba de Mario Vargas Llosa como un escritor rebelde, lo ha dicho Alonso. Carlos Granés ha recordado que la apuesta fundamental de su obra fue siempre la libertad. Esta mañana mi amigo Javier Cercas decía que los poetas son buenas personas hasta que se cansan de serlo y se convierten en unos tocapelotas. Bueno, pues yo espero seguir siendo buena persona, celebrando la admiración que nos merece la gran literatura de Mario Vargas Llosa y muy feliz por poder darle las gracias a Arequipa y a todos ustedes en la celebración de este congreso. Muchísimas gracias. Tengo el placer de invitar inmediatamente las palabras del señor don Ernest Urtasun Domenech, ministro de Cultura de España. Bueno, muy buenas tardes, Majestad, secretario general de la Cancillería peruana, presidente de la Academia Peruana de la Lengua, gobernador, alcalde, muchísimas gracias por su calurosa acogida en estos 2 días ya que llevamos aquí en Arequipa, director de la Real Academia Española y presidente de la Asociación de Academia de la Lengua Española, director del Instituto Cervantes, estimadas y estimados ponentes, amigos y amigas. Es un orgullo y un honor, como ministro de Cultura de España, participar en esta sesión plenaria de homenaje a Mario Vargas Llosa. Enhorabuena a la organización y a Perú, país anfitrión de este Congreso Internacional de la Lengua Española en Arequipa,
por esta posibilidad de encuentro. Gracias por la voluntad comunitaria de tejer redes de diálogo, conocimiento y colaboración en torno a nuestro idioma común. Abordamos en esta jornada la huella decisiva de un clásico universal y lo hacemos con una profunda noción de lo que Vargas Llosa significa en el relato global de la literatura contemporánea en lengua española. Pocos autores o autoras han alcanzado tal estatus en vida. Una valoración que tiene que ver, por supuesto, con los premios, como el Premio Cervantes, el Príncipe de Asturias o, por supuesto, el Premio Nobel, pero que se vincula sobre todo al influjo de sus libros en todas las personas que durante décadas hemos leído a Vargas Llosa, con pasión, con sorpresa, con mayor o menor proximidad, pero jamás con indiferencia. Hablar de Vargas Llosa es hablar, sin duda, de nuestra experiencia lectora, evocar el asombro, el fogonazo de una prosa que a muchos y a muchas nos atravesó en plena juventud y que es indisociable de la percepción misma del acto de la lectura. Querida Soledad, te he escuchado con mucha emoción hablar de La fiesta del chivo, que probablemente fue una de las novelas que más me impactaron de joven. La huella de Vargas Llosa se relaciona también de manera muy especial con el punto de vista, con la asombrosa capacidad de quien narra, sea Virginia Woolf, sea Flaubert, para transformar definitivamente el lugar desde el que miramos y el lugar desde el que nos contamos lo que ocurre. A partir de ahí ya nada es igual, porque se cambian las tornas de la historia y de las historias. El fascinante secreto del punto de vista también lo tiene Vargas Llosa y toda su vida la dedicó, en cuerpo y alma, a esa tarea. Una tarea que se confunde con su pasión por la novela y por la escritura, como demuestra la prolífica obra ensayística del profesor y experto en crítica literaria, como se ha explicado anteriormente aquí. España, amigos y amigas, tiene, por supuesto, lo saben ustedes bien, mucho que ver con la trayectoria como escritor profesional de Mario Vargas Llosa. Barcelona, a donde llegó en 1970, fue el lugar donde él sintió realmente que aquella aventura creativa era posible. A sus espaldas traía ya 3 novelas tan relevantes como fundacionales, La ciudad de los perros, La casa verde y La conversación en la catedral. En los 4 años que don Mario vivió en mi ciudad, en Barcelona, España atravesaba uno de los más convulsos y complejos momentos de su historia. La dictadura franquista se deshacía entre sangrientos estertores, mientras en pueblos y ciudades de España la sed de libertad se encarnaba en movimientos sociales, políticos y culturales, a los que no fue ajena aquella urbe mediterránea, siempre abierta a la libertad, en plena ebullición vital y culturalmente entusiasta. Y fue allí, en Barcelona, de la mano del editor Carlos Barral y de la agente literaria Carme Balcells, hombro con otros gigantes universales como Gabriel García Márquez o Julio Cortázar, fue allí, digo, donde el joven Mario debió sentir como aquello nuevo orbitaba en torno a aquella asamblea de genios y de amigos, algo que se ha caracterizado con una onomatopeya de larguísimo alcance y resonancia ya mítica, el famoso boom. El periodista catalán Xavi Allén, en su magnífico libro Aquellos años del boom, nos habla de ese momento histórico excepcional y les leo su fabulosa y precisa definición. El boom, aunque algunos aún nieguen su existencia, no es cualquier cosa sino muchas. Una amalgama apasionada y vital en la que todo se mezcla, un estallido de buena literatura, un círculo cerrado de profundas amistades, un fenómeno internacional de multiplicación de lectores, una comunidad de intereses e ideales, un fecundo debate político y literario salpicado de dramas personales y destellos de alegría y felicidad. Antes que a Barcelona, camino de París, nuestro escritor llegó también a Madrid. Allí, a finales de los años 50, un Mario todavía más joven adoptó una decisión trascendental: dejar la carrera de abogado y dedicarse en cuerpo y alma a su verdadera pasión. En un bar, en un chaflán que ya no existe, el bar Jute, en la calle Menéndez Pelayo, frente al bello parque madrileño del Retiro, comenzó Vargas Llosa a escribir La ciudad y los perros. Con ese libro, que se publicaría finalmente en 1963 en Seix Barral, sorteando la censura existente en España, Mario Vargas Llosa ganaría el premio, como saben, Biblioteca Breve. En una primera edición del galardón,
en la que resultó finalista con la novela también Ritmo Lento, nuestra querida y admirada escritora Carmen Martín Gaite, cuyo centenario celebramos también en este 2025. Las obras de Vargas Llosa y Martín Gaite se sumaban a la publicación en aquel mismo año, 1963, de otra novela capital de la narrativa contemporánea en español, como fue Tiempo de silencio de Luis Martín Santos. Las tres obras estaban destinadas a romper las costuras y resortes del viejo realismo de posguerra, y las tres ilustran, con su diferente crítica y recepción, la manera en la que se crea un canon literario. Madrid volvería a cruzarse en la vida de Mario mucho tiempo después, para ser definitivamente su casa y su hogar antes del regreso a Perú. Por eso, amigos y amigas, estar hoy aquí en Arequipa, en el solar natal de Mario Vargas Llosa, supone completar de alguna manera el recorrido de este atlas emocional y literario, compuesto de imágenes, memorias, personas e inolvidable prosa que el escritor nos ha legado. Estar hoy en Perú es reafirmar, de la mano de la obra de Vargas Llosa, la relevancia indiscutible de la lectura y del acto creativo de la escritura. La Barcelona que le acogió en los años 70, 50 años más tarde, recientemente, ha protagonizado también un hito global en defensa de la cultura como expresión de diversidad, herramienta de paz y desarrollo sostenible de nuestros pueblos, como ha sido la reciente organización de Mondiacult. La lección que nos ha dejado estos días Mondiacult en Barcelona, al igual que la impronta de los libros de Mario Vargas Llosa, nos han dejado en nuestro ánimo lector y en nuestra cultura algo fundamental, que se revela hoy tan necesario como actual, esa defensa de la libertad, esa defensa también de nuestra pasión por los libros. Quiero finalizar diciéndoles, particularmente a las autoridades peruanas que hoy nos acogen, en nombre del Gobierno de España, que ha sido un auténtico honor, es un auténtico honor poder participar de este acto de homenaje a Mario Vargas Llosa. Quiero decirles que tanto el presidente del Gobierno como yo mismo teníamos claro que España le debía un gran homenaje a Mario Vargas Llosa. Y cuando mi buen amigo Luis García Montero me dijo que el lugar para hacerlo era su ciudad natal, en el Congreso de la Lengua, aquí en Arequipa, no tuvimos ninguna duda de que el lugar donde realizarle, también en nombre del Gobierno de España, un gran homenaje era aquí, en su ciudad natal. Así que, gobernador, alcalde, secretario general, en nombre del Gobierno de España, gracias Perú por vuestra acogida, gracias por habernos permitido participar de este homenaje a Mario Vargas Llosa y también, ya que estamos en el Congreso Internacional de la Lengua Española, decir que qué mejor lugar para rendirle un homenaje a Mario Vargas Llosa, porque también si hay algo que debemos agradecerle es también su contribución decisiva al impulso universal de nuestro idioma común. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del señor don Ernest Urtasun Domènech, ministro de Cultura de España. Y con ellas se da por concluida esta sesión plenaria de homenaje a Mario Vargas Llosa, agradeciendo a los presentes su amable presencia en todo lo que corresponde, que es mucho, por cierto. Y recordar finalmente en esta sesión plenaria de homenaje a Mario Vargas Llosa y al culminarla, que de Mario Vargas Llosa jamás podremos hablar en pasado. Gracias, buenas tardes.